Bienvenidos a Periférico 1313. La semana pasada tuvimos una charla sobre las amenazas de Trump sobre México y platicamos del tema comercial, ese que es el primer eje de los riesgos que puede enfrentar México frente a la presidencia de Trump. En esta ocasión vamos a platicar de la segunda amenaza, que es el tema migratorio, los temas fronterizos. Y para eso nos acompaña Sergio Alcocer y te agradezco nuevamente que estemos platicando. Al contrario, Luis, muchas gracias. Segunda amenaza, la migración, el muro, las deportaciones. ¿Cómo ves este tema? Bueno, este es un tema que, como sabemos, rápidamente surgió, de los primeros que surgió en la plataforma, en la propia campaña de Trump, que ha insistido en los últimos días, con unas variantes importantes de los 11 millones y fracción de migrantes indocumentados a 2 o 3 millones, aquellos que tienen algún tipo de antecedente penal. No hay 2 o 3 millones de migrantes con antecedentes penales indocumentados. Hay estimaciones que van de 500,000 a 800,000 migrantes, entonces esa no es algo que se pueda actualizar. No es un asunto menor. La estimación que hicieron algunos expertos en el tema es que le costaría a los Estados Unidos 300,000 millones de dólares el poder deportar los 11,5 millones de migrantes indocumentados en una movilización extraordinaria, no nada más de recursos económicos, sino también de personas, de abogados, de policías y todo esto. Ahora con una reducción, digamos, de 2 a 3 millones, si fuera esto lineal, pues estaríamos hablando de todas maneras de 50,000, 60,000 millones de dólares, que no será necesariamente trivial y fácil que el Congreso a un republicano le autorice. A esto hay que sumarle las propias defensas que tendrán los migrantes de carácter legal, organizaciones que intervendrán en esto, de manera que no va a ser un ejercicio relativamente fácil. A ver, Sergio, los flujos migratorios de México a Estados Unidos se han venido reduciendo en los últimos años. De tal forma que la migración neta, entiendo, ahorita está en el punto más bajo. Así es. Entonces hay menos presión de mexicanos, sea por razones económicas, demográficas, etcétera. Y sin embargo, el problema de percepción allá está que arde tanto que Trump en parte ganó por este asunto. ¿Por qué la realidad no se conjuga con lo que dicen los políticos? Yo creo que hay un problema de percepción de lo que significa la relación de México con Estados Unidos. Hay una percepción que se ha construido muy fácilmente a partir de casos negativos, que son casos muy aislados, de violencia de migrantes de origen hispano, algunos de origen mexicano, frente a la población estadounidense, algún asesinato, robos y demás, y eso ha permitido que se extrapole de una manera general y absurda el que todos ellos son delincuentes, violadores y tal. Por eso es importante presentar en una negociación bilateral, viéndose a los ojos, información objetiva de lo que realmente representa esa población migrante, que podrá estar indocumentada, quizá porque la visa haya expirado, quizá porque hayan ingresado de manera indocumentada a los Estados Unidos, pero que contribuyen todos los días con su trabajo, pagando impuestos, contribuyendo al impuesto predial, comprando bienes y se pagan impuestos por ello, a la economía estadounidense. Ellos representan del orden del 8% del Producto Bruto de los Estados Unidos, que no es un asunto menor. Y esto es algo que se dice, que no se asimila, que no se logra explicar fácilmente y que necesitamos que nos ayuden, no únicamente diciéndolo del lado mexicano, sino que sean los propios estadounidenses que se benefician del trabajo de los migrantes quienes lo digan. A ver, entonces pensando, no hace lógica económica, no hace lógica presupuestaria deportar a todos estos, ni logística porque es casi imposible. Y segundo, no hace lógica económica porque si sacas a estos 11 millones, pues se quedan sin mano de obra en muchos sectores. No hace sentido económico. No. Entonces, lo que hace sentido simbólico quizás sea, por ejemplo, hacer redadas en ciertas zonas o entrar a las cárceles y sacar a los criminal aliens mexicanos. Que ¿cuántos dijiste que pueden ser estos? De 500, 600,000 en total, digamos, es lo que se... Ok, digamos, ¿sería factible que el gobierno entrara a las cárceles y sacara a estos 500,000 mexicanos y los deportara? No, si están en proceso, difícilmente, porque eso implicaría violar el debido proceso y eso abriría un espacio para una serie de demandas en los Estados Unidos que con que un juez muerda una de esas, detendría totalmente. O sea, una vez que un mexicano está en proceso por un presunto asesinato, por ejemplo, el gobierno no lo puede deportar y decir, me desisto de los cargos, vete para México. No, pero está en proceso. Okay. Ahora, lo que sí podría hacer es, si hay alguno que está caminando en la calle y tal, lo detienen y resulta que tiene antecedentes penales, si es indocumentado, pues sí podrían repatriarlo, deportarlo, de acuerdo con los procesos que están establecidos. Ahora un mexicano ya sentenciado, que lleva
6 años en la cárcel pagando su pena. ¿A ese se le puede sacar de la cárcel y ponerlo en la frontera? No tan fácilmente, precisamente También porque por él fue sujeto a un debido proceso. Sí. Y él puede argumentar que lo que están haciendo ya va en contra del debido proceso que se siguió. Un proceso que, si bien lo encontró culpable, no significaba en la sentencia que lo podían tomar y lo podían deportar. Aunque esos mexicanos a lo mejor dicen, no, pues estar en la cárcel aquí en Chicago, mejor soy libre en la frontera. Puede ser una posibilidad, pero ahí se actualiza inmediatamente la posibilidad de que el consulado mexicano pueda defenderlos frente a un abuso que puedan recibir por eso. Entonces tampoco está tan fácil. No está tan fácil. Está tan fácil lo del muro porque tampoco hace sentido económico. Mira, el muro se ha estimado igualmente que se requieren 25,000 millones de dólares para construirlo. Ahora, aquí hay un antecedente interesante. En el año 2008-2009 se promulgó una ley por el Congreso de los Estados Unidos que obligaba al entonces presidente a construir 700 millas de muro. Existen construidas 651 millas, esas 49 millas, 80 kilómetros que faltan. Si se construyesen, y puede ser simplemente un alambre de púas, no necesariamente es un muro, es una línea divisoria, una barda divisoria o una barrera física, podría en un momento dado ser utilizado como yo ya cumplí con la ley. Me costaron unos cuantos cientos de millones de dólares y he hecho la frontera más segura y más estricta. Creo que ahí van a jugar y deben de jugar un papel importante los gobiernos locales. ¿Cuál es el rol que va a jugar el gobierno del estado de Texas, con quien México tiene 190,000 millones de dólares de comercio, si pretenden construir una barrera física que impacte en la relación comercial entre México y Texas? Si ponen un muro físico, ¿impacta la relación comercial o es una cosa simbólica? Es un asunto más de carácter simbólico, pero dentro de ese simbolismo sí hay una tensión en la relación. Okay. La pregunta es si esa tensión le conviene al gobierno del estado de Texas mantenerlo con su primer socio comercial mundial, que es México. Yo creo que no. Por otro lado, los dueños de los terrenos adyacentes a los ríos, al río Bravo, al río Colorado, en fin, o bien en la frontera, son personas físicas que van a defender igualmente el que pueda utilizarse una franja de su terreno para construir una barrera. Y ellos pueden estar en contra y en un momento dado demandar al gobierno americano de que no se construya. O sea, no es un asunto trivial. Ahora, no por eso no debemos de tomar precauciones en caso de que efectivamente decidieran deportar una cantidad importante. El presidente Obama deportó cerca de 2 millones de personas, aplicando la ley que en su momento el gobierno del presidente Bush publicó y autorizó el Congreso. Y se ha venido, digamos, dosificando esa serie de deportaciones que nos llevan a que efectivamente ahorita el neto de los que van y de los que vienen sea igual a cero. Pero Sergio, a lo mejor al final del día lo que acaba ocurriendo con Trump es que en términos de volumen de deportaciones acaba siendo igual que lo que hizo Obama en sus últimos años. Yo creo que eso es lo más único probable. es que va a ser más show y en hacer show pues sí genera coraje, hiere a los mexicanos, pero a lo mejor en lo real pues no va a pasar nada más de lo que ha ocurrido. Es muy probable que eso ocurra y algo que puede ser interesante desde el punto de vista de la lógica económica es cómo compensarían la salida de cierta mano de obra que además ya es especializada, ya la han ido capacitando o se ha ido capacitando en el trabajo, con la necesidad de crecimiento que se presume que pueda ocurrir en la economía. O sea, la lógica del plan económico de Trump es que al momento de reducir la carga fiscal habría un mayor incentivo por invertir, habría estímulos fiscales para que se construya más infraestructura. Se habla de $1 trillón, $1 billón, como lo expresaríamos en México, que requerirá de mano de obra, de albañiles, pues, operarios técnicos que no los tienen y que necesitarán echar mano en algún momento. Lo mismo pasará en el sector agrícola. Entonces, la pregunta es hasta dónde va a ser posible efectivamente materializar una deportación de este tipo cuando la gente que vas a necesitar para echar a andar la economía, la agricultura, la infraestructura, en fin, es gente que ya tienes ahí, que ya está capacitada, que es indocumentada, pero que ya trabaja con. Ahora, hay dos preguntas finalmente que quiero hacerte que pueden tener un impacto. Uno es la cooperación de ambos gobiernos en el tema de seguridad. Ahí también se dice que puede haber una afectación. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que tanto el tema de la seguridad, criminalidad en general, como el tema de la migración, como el Tratado de Libre Comercio, están interrelacionados. En la medida que tengamos una mayor prosperidad, mayor crecimiento económico en México, habrá menos incentivos para migrar y menos incentivos para que el crimen prospere. Y es una lógica que se tiene que plantear.
y es una lógica que impactaría necesariamente la relación. México y Estados Unidos dependen uno del otro en materia de seguridad, por eso cuando se habla de un perímetro de seguridad del hemisferio norte no es una exageración que esto empieza del río Suchiate para arriba, y México colabora con intercambio de información. Pero el cambio de las cabezas de las agencias de seguridad en Estados Unidos y el perfil que estas personas pueden tener puede generar desconfianza en ambos lados y entonces hacer que los mecanismos que tú como subsecretario ayudaste a construir y otros antes de ti, se diluyan. Mira, sin duda las relaciones entre dos países pasan por la relación y la buena fe, la corresponsabilidad, la confianza que se tiene en las personas. Y eso es algo que se tendrá que construir con quienes vayan a ser nombrados. Habrá que ver quién es el secretario de Seguridad Interna, que es una persona clave en la relación, igualmente otros más dentro del ámbito de la seguridad en Estados Unidos, y poder construir con ellos pues, un diálogo, insisto, basado en resultados y en información de carácter objetivo. Es difícil adelantar algo porque no sabemos quiénes son los que van a ser nombrados. Y una última pregunta, la educación. Recuerdo cuando tú eras subsecretario para América del Norte, se firmaron acuerdos para incrementar el número de estudiantes de ambos lados. Eso es una cosa que ayuda muchísimo a ambas naciones. ¿Tú crees que los mexicanos ya no quieran ir a estudiar a los Estados Unidos de Trump? Yo creo que Trump es el presidente, y será presidente por 4 años, y los Estados Unidos tiene una población distinta de lo que piensa Trump. Hay algunos que piensan parecido a Trump, no necesariamente por las mismas razones, eso también hay que tener cuidado, que quien votó por Trump no necesariamente piensa igual en materia comercial y en materia migratoria, etcétera, etcétera. Y yo creo que pues, hay que ser objetivo. De las 100 mejores universidades del mundo, 50 están en los Estados Unidos. A México le conviene que en las asimetrías en temas educativos y de investigación tengamos una presencia de alumnos y de investigadores en los Estados Unidos. Nos conviene porque además es un poder suave de convencimiento y de cambio en la percepción de que existe para con México frente a los Estados Unidos, y es parte de una agenda positiva que no podemos renunciar a ella. No debemos de caer en la trampa de regresar a la agenda que le gusta al político duro estadounidense, que es migración, seguridad y ahora comercio. Debemos de mantener el tema de infraestructura en la frontera, el tema de la energía, el tema de cambio climático, en donde veremos qué tan dúctiles son, y el tema de la educación y la ciencia como monedas de cambio que México deba de aprovechar y deba de insistir en una relación de más largo plazo frente a los Estados Unidos. Insisto, no es monolítico Trump, no será monolítico el gobierno de Trump, y hay que buscar esos resquicios para que la relación sea lo más heterogénea posible a favor de México. Sergio, muchas gracias. Al contrario. Esto ha sido todo en Periférico 1313. Nos vemos la próxima semana.